Okay. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me estaba fallando el internet. Entonces este es el problema que estábamos haciendo ayer, pero ayer no estoy seguro de por qué, pero empecé a sustituir el valor de 100 en la ecuación, entonces pues no estaba dando nada, ¿no? Entonces la idea es, otra vez para como que refrescarnos, es de que tenemos un vehículo que viaja sobre una colina descrita por la ecuación que se marca aquí, esta ecuación. Esta de aquí, ahí sí la podemos ver. Y lleva una velocidad constante de 75 pies por segundo. Determina las componentes X y Y de la velocidad y aceleración del vehículo cuando éste está en la posición de X igual a 50 pies. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Entonces, la manera de acercársele al problema, ¿no? La manera de atacarlo. Ahí voy. Aquí estoy y luego quiero la imagen otra vez. Aquí está. Entonces la idea es de que nosotros tenemos este vehículo que está viajando sobre esta curva. Entonces, cuando va sobre esta curva, tiene una velocidad constante. Entonces, lo que primero que hacemos es marcarle la velocidad constante hacia allá, de 75 pies por segundo. Entonces, esta dirección para acá, esta de aquí, vendría siendo la tangente. Perpendicular a esta, así formando 90 grados hacia acá, tendríamos la dirección normal. ¿Sí? Si nos dicen que la velocidad del vehículo es esta y nos dicen que es una constante, entonces, ¿cómo será la aceleración tangencial? Pues esta debe ser 0, ¿no? Para que pueda ser entonces la velocidad constante. Ahora, pero queremos calcular esta aceleración hacia abajo. Entonces, esta aceleración, esta de aquí, esta aceleración normal, estaría dada entonces por tener la velocidad, que sí la conocemos, al cuadrado dividido entre el radio de giro, el cual pues no lo conocemos. Entonces, es una manera de obtenerlo, ¿no? Ok. Otra de las cuestiones es de que nosotros podríamos tratar de determinar este ángulo que tiene aquí. El ángulo que tiene de movimiento, pues entonces, si se mueve para acá el cuerpo, aquí es que le alcanzan a leer, aquí, hacia acá, voy a exagerar las dimensiones, a 75 pies por segundo, ¿sí? Entonces, nosotros aquí, vamos a pintarlo de otro color, digamos un rosita, le vamos a marcar que, por cierto, este eje de aquí, déjame que se me está pasando a hacer una cosa, este eje de aquí y este eje de acá viene siendo nuestro marco de referencia inercial, o sea, lo que viene siendo pues esta loma que no se va a mover en ninguna dirección. Pero nosotros, perpendicular a estos ejes, le podemos generar aquí a este ahora un eje X minúscula, ¿sí? ¿Se alcanza a leer? Me voy a volverlo a pintar porque este se veía muy tenue. Entonces, en esta dirección le marcaríamos una dirección X minúscula y en esta dirección hacia arriba le marcaríamos una Y minúscula. ¿Sí? Alcanza, apenas se ven. ¿Sí? Ok. Entonces, estos corresponderían aquí, en este diagrama, a tener aquí una Y y a tener aquí una X. Minúsculas las dos. Y aparte, en esta dirección, continuando esta dirección, voy a tener la dirección tangencial y perpendicular a esta, voy a tener la dirección normal. Ok. Entonces yo tengo esta velocidad y entonces en esta dirección voy a tener la componente, déjame acomodar un poquito ahí, la camiseta oscura creo que lo hace. En esta dirección entonces debería de tener una velocidad así, hacia acá. La puedo marcar aquí y aquí. Entonces esta sería la velocidad en X que lleva y esta es la velocidad en Y que lleva. ¿Sí? Esta normalmente la podríamos descomponer también aquí. ¿Sí? La velocidad en X, la velocidad en Y, la sumo y entonces juntas me deben de dar la velocidad del carro que debe de ser constante. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que yo tengo una relación para estas velocidades donde me dice entonces que la velocidad que lleva debe de ser igual a la velocidad en Y al cuadrado más la velocidad en X al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. ¿Sí? Esa es una relación que debo de tener. Ahora, aparte de eso, de esta ecuación de aquí, puedo entonces derivarla con respecto al tiempo. Pero cuando la derivo con respecto al tiempo, me va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Pongo Y con un puntito. Debe de ser igual a, y lo voy a poner el menos 1.5 por 10 a la menos 3. De este lo voy a derivar, entonces voy a bajar el 2. Al 2 le voy a quitar 1, me va a quedar con 1.
pero luego tengo que agregar la derivada de dx, y la derivada de dx vendría siendo x puntito, ¿no? Para ser un poquito más claro. Ahora, de una vez a esta la puedo derivar una vez más para obtener la aceleración, porque me la andaban pidiendo, ¿no? Entonces puedo obtenerla de esta manera. Y esto va a ser igual entonces a tener la menos 1.5 por 10 a la menos 3. Voy a multiplicar aquí el 2. Pero ahora esta operación, ¿cómo me va a quedar? Entonces primero tengo que poner la derivada de la primera. La derivada de la primera con respecto al tiempo, pues me va a dar x'. Y luego voy a poner la segunda, pues es x', ¿no? Esta es puntito, puntito. Y luego más, tengo que poner la derivada de la segunda. Entonces ahora esta va a ser doble x, ¿sí? Y luego multiplicada por esta. Entonces me va a quedar x. Esta va a quedar así. ¿Sí? Ok. A diferencia de que si estoy tratando de hacer las derivadas, pero ahora con respecto a x. Entonces si esta la voy a derivar con respecto a x, entonces esta la llamo así y le pongo una comita, ¿sí? En vez del puntito arriba le pongo una comita. Entonces esto va a ser igual a tener el menos 1.5 por 10 a la menos 3 multiplicada por el 2 multiplicada por la x. Y ahí se acabó esa. La siguiente derivada de esta vendría siendo 1.5 por 10 a la menos 3, me estoy comiendo un negativo, multiplicada por el 2. Nada más. Y así quedaría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Profe, Mándame. una pregunta nada más rápido. Bueno, para lo de las x' y... O sea, ¿son muy apartes o es casi como lo mismo? Esta vendría siendo derivando con respecto al tiempo. Mira, te lo voy a poner más correcto. Aquí estoy derivando con respecto al tiempo. Y en este otro lado estoy haciendo dy con dx. Ah, ok, profe. Y entonces cuando derivo con respecto al tiempo, todas las variables que vayan a poder cambiar con respecto al tiempo, pues entonces les tengo que poner sus indicaciones correctas, ¿no? Que vendría siendo estos puntitos. El puntito quiere decir que estoy derivando con respecto al tiempo. Y este otro, la comita que le ponemos acá, ¿sí? Quiere decir que estoy derivando pues con respecto a la posición. Entonces, esto es derivado con respecto al tiempo y esto es derivado con respecto a la posición. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces de esta ahora me están preguntando cuando se cumplen estas características. Entonces lo que hago es de que voy a sustituir el 50 aquí adentro, ¿no? Entonces 50 por 50 lo multiplico por esto, le saco el 15 y déjenme, les voy a poner el dato, es que no me lo sé de memoria. 11.25. ¿Sí? En esta posición. Aquí me queda 11.5. ¿Sí? Esto es lo que vale Y. Para estas dos ecuaciones, ¿verdad? Se cumple porque es la misma ecuación. Sustituyo en cualquiera de las dos y me da que Y debe ser igual a esto. Ahora, para esta otra, entonces ahora ¿cómo hago esta sustitución? Pues aquí me faltan datos, entonces puedo sustituir el 50 aquí, pero todavía no sé cuánto sale la velocidad. Pero de aquí, de esta ecuación, ¿sí? De esta, voy a marcar acá, me la voy a brincar como que para acá. De esta, entonces puedo decir que si yo tengo la velocidad de Y y la divido entre la velocidad de X, esto debe de ser igual, lo voy a escribir aquí, al menos 1.5 por 10 a la menos 3 multiplicado por 2 multiplicado por 50. Entonces, haciendo esta operación me dice entonces, ahora sí, sustituyendo el 50, ese fue el error que tenía ayer, le había puesto otro número, me va a decir que esto es igual a menos 0.15. ¿Sí? Entonces, esto me quiere decir que este es el ángulo que forman estas, la velocidad en Y y la velocidad en X. ¿Sí me explico? Entonces, si a este valor yo le saco el arcotangente del menos 0.15, entonces encuentro que esto es igual a 8.53 grados. Esos grados, estos de aquí, se los voy a pintar de otro color, digamos, naranja. Este de aquí vendría siendo el ángulo que forma aquí. Sí, aquí como que paso por abajo, es como que se pierde, pero este ángulo es el ángulo que forma aquí. Entonces, si yo ya sé este ángulo, ¿sí me explico? Y yo ya sé cuánto mide este, entonces pues ya tengo la hipotenusa, entonces ya puedo calcular estos con cosenos y senos, ¿no? Los descompongo, como quien dice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo ya tengo la velocidad en Y y puedo obtener la velocidad en X. Otra manera, ¿verdad? Ok, ahora, de este valor, si ya tengo la velocidad, entonces de aquí también podría encontrar la relación entre las aceleraciones. Ahorita la vemos. Pero ahora, este pedacito de acá. Si estamos haciendo una vuelta
y yo tengo que me están dando la posición en términos, o sea, la posición en Y en términos de la posición en X, entonces hay una ecuacioncita que habíamos visto que se puede utilizar, nada más que la vimos un poquito rápido, déjenme se las pongo aquí en el pizarrón. Entonces la ecuacioncita les dice que yo puedo calcular el radio de giro. Este radio vendría siendo igual a tener esta operación de 1 más y luego tener la dy sobre dx elevada al cuadrado. Todo esto elevado a la 3 medios, ¿sí? Dividido entre el valor absoluto de la derivada 2 veces de y con respecto a x. Y con esto puedo sacar el radio de giro, ¿sí? Vamos a sustituir los valores. Este de aquí, esta de aquí, esta viene siendo dy dx. Y este de aquí viene siendo dy doble con respecto a dx. ¿Sí? Esta es esta y esta es esta. Entonces nada más hay que sustituir los valores aquí adentro. ¿Qué nos da? Aquí si sustituyo 50 me va a dar este valor de aquí. Si sustituyo 50 aquí, ¿qué me va a dar aquí? Lo voy a pintar de este color rosita para que quede parejito. Si lo sustituyo ahí me va a decir que mide menos 0.15. Y si lo sustituyo aquí, me va a decir que dice que vale menos 3. Ese 3 no parece 3. Menos 3 por 10 a la menos 3. Y entonces esto los voy a sustituir aquí adentro de esta ecuación. Entonces cuando lo sustituyo ahora me va a decir que este ρ va a ser igual a tener el 1 menos, y luego aquí va a ser menos, sí, menos, .15 o 1.15, es .15, entonces 0.15, ¿sí? Elevado al cuadrado. Y luego todo esto a la 3 medios, dividido entre el valor absoluto de la dy, entonces le voy a tumbar el signo, ¿sí? Entonces nada más me voy a quedar con el valor absoluto de 3 por 10 a la menos 3, le voy a tumbar el menos 3. Entonces esto me dice a mí, ¿sí lo alcanzan a leer? Sí. Que ρ va a quedar con un valor de 344.64 pies. ¿Sí? Ahora, este número a mí me sirve porque yo tengo esta otra ecuación de aquí. Entonces, yo sé cuál es la velocidad, que viene siendo esta velocidad de 75. Y yo puedo calcular este ρ. Entonces, esto me va a decir entonces que cuando lo sustituyo aquí, ¿sí? Voy a borrar un pedacitito aquí, que ya no necesitamos de dónde salió este 8 grados. Profe, Mándame. ¿ese 3 medios nada más es para la parte de arriba o es en general todo? ¿Qué parte, perdón? Elevarla a los 3 medios, donde es No, el uno... elevar a las 3 medios es nada más lo que está en el numerador, la parte de arriba. ok. ¿Sí? Numerador, denominador, entonces este está multiplicando al numerador, a la parte de arriba. Si ven, aquí arriba también se ve, ¿no? Aquí el 3 medios y luego aquí está donde la separa, ¿no? Entonces esto es lo que agarra a lo que está dentro del paréntesis cuadrado. Y aquí también, aquí agarra lo que está dentro del paréntesis cuadrado. Esta es una formulita, está pues en su formulario también, si quieren después lo vemos, pero no quiero perder el tiempo buscándola. Pero esta está en el formulario, tanto en el que viene del libro, como en las notas que hemos utilizado, ¿no? Esta formulita. Pero esta formulita funciona padre cuando no nos han dicho más que la relación esta que tiene de posiciones. Entonces me permite calcular el radio. Y al grado de que me permite calcular al radio, de que ahora pues lo calculo con esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces ahora me dice que la aceleración normal, ¿sí? La aceleración normal, esta ecuación de aquí, va a ser igual a la velocidad, que la tengo aquí de 75 elevada al cuadrado, dividida entre este radio de 344.60 y la verdad no sé si es un 4 o es un 9, porque no le entiendo a mi propia letra, es un 4. Y entonces haciendo la operación, me dice a mí que la aceleración normal es igual a 16.32 pies por segundos al cuadrado. Y esta ecuación otra vez. Esta ecuación es la que estoy utilizando aquí.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Les doy chance de que me alcancen o quieren hacer una pregunta o me sigo adelante? Entonces, esta aceleración de aquí, pues viene siendo la aceleración que aparece acá en este otro lado de aquí, ¿no? Aquí como que ya se está cortando este pedacito, ¿no? Pero esta es la aceleración que estoy marcando aquí hacia acá, ¿sí? Hacia acá. Esta aceleración de aquí. Esta es la aceleración normal, ¿sí? Esta de aquí. Voy a mover un poquito el diagrama para que lo puedan ver mejor. Ahí está, ¿no? Esta aceleración normal de aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, esta aceleración, ¿cómo la podría descomponer en X y en Y? Pues tengo este ángulo, ¿no? Este ángulo de aquí. Yo sé que esta apertura de aquí hace 8.53 grados, ¿no? Es este número que calculé aquí. Entonces, este otro numerito de aquí, pues vendría siendo el complemento, ¿no? O lo puedo tratar de descomponer en este, con este de acá, ¿no? Porque este ángulo, no sé si lo pueden identificar fácilmente, pero este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de aquí. ¿Sí? Y como que ese moradito no se alcanza a apreciar bien, ¿no? Déjenme se los marco más recio. Ahí así. Entonces aquí tendría nada más que hacer la descomposición, ¿no? Igual que con la velocidad la descompongo en seno y coseno para encontrar la velocidad en Y y la velocidad en X, pues entonces esta aceleración la descompongo en coseno y seno y voy a encontrar las aceleraciones en en X y en Y. Pero la parte que quiero que quede claro, ¿no? La parte que sí es como que medular del problema es, ahí les dan, son como 3 puntos en particular. O en realidad puedo hacer 4, ¿no? Tengo aquí unos ejes, ¿sí? De coordenadas inerciales, ¿sí? Un marco de referencia inercial. Porque esta es la montaña y la montañita, esta loma no se va a mover. Perpendicular a ella, yo genero sobre el carro una dirección X perpendicular y una dirección Y perpendicular. Y entonces esta es la única que tienen, es de que están viajando con el carro, pero siempre son horizontal y siempre son vertical. Aparte, le pongo un eje de coordenadas que está viajando también con el carro, que es tangente y normal. La tangente es en la dirección en la que está viajando el carro. Normal es perpendicular a 90 grados de la tangente y hacia el radio de giro. Entonces, el radio de giro es hacia acá. Entonces, hacia esa dirección voy a poner la dirección normal. Esa es la dirección positiva. ¿Sí? Ok. La manera como lo hago normalmente también es de que si entonces estoy girando para acá, ¿sí? Entonces tengo este eje, tengo mi dedo medio que indica la otra posición y entonces el pulgar, que en el caso de ustedes está saliendo hacia mí, ¿no? Hacia acá, entonces este está girando para acá, ¿sí? Entonces así como lo están viendo ustedes, ese es un giro positivo. Ok, ahora, tengo estas ecuaciones que me dicen la posición, la relación de la posición en Y y en X, ¿sí? La tengo 2 veces. En una la derivo con respecto al tiempo y entonces es importante que tengan cuidado cuando hacen las derivaciones con respecto al tiempo. De estas derivaciones con respecto al tiempo, pues cuando la derivo, pues encuentro la relación entre la velocidad en Y y la velocidad en X. Y esta me sirve pues para encontrar la relación que tienen. Otra vez, como encuentro la relación que tienen, esta relación me sirve para encontrar el ángulo, que es el ángulo que estoy utilizando acá. Ahora, aparte, la misma ecuación, pero ahora derivada con respecto a la posición, para que vean la diferencia entre derivar con respecto al tiempo y derivar con respecto a la posición. Si la derivo con respecto a la posición, entonces me queda simplemente la primita, ¿no? No el punto arriba, sino la prima. Entonces, y doble prima, que es la doble derivada. Cuando sustituyo en estas ecuaciones el valor de 50, entonces me dan estos valores, que me sirven ahora para esta ecuación grande que tengo aquí. Entonces, para esta ecuación me permite a mí calcular el radio de giro. Entonces, sustituyo estos valores simplemente, ¿no? Aquí me dice que viene siendo la y doble, o sea, la derivada de y con respecto a x al cuadrado. Esto viene siendo la derivada de y con respecto a x al cuadrado en el momento de 50 pies, ¿verdad? Que era parte de lo que nos preguntaban. Y luego, igual, la segunda derivada de y con respecto a x cuando llevo 50 pies de recorrido. Entonces sustituyo el 50 en la ecuación y me va a dar entonces este valor. Aquí ni siquiera, porque ni aparece el 50 aquí, ¿verdad? Pero aquí está el valor.
de lo que vendría siendo la aceleración, bueno, no la aceleración, la posición, la doble derivada de y con respecto a x. Entonces la ecuacioncita me dice que tengo este valor, lo elevo a las 3 medios, lo divido entre la doble derivada, valor absoluto, y obtengo el radio de giro. Este de aquí. Con este radio de giro, puedo sustituirlo en esta ecuación. Sustituyendo en esta ecuación, encuentro que la aceleración normal vale 16.32. Entonces, una vez que tengo la aceleración de 16.32, pues entonces ya la puedo descomponer, ¿no? Como sabía los otros números anteriores. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Voy a desaparecer. Mándame, dime. Bueno, es que tengo una duda sobre el radio que es de 344. Sí. Porque pues yo lo hice y a mí me da 155 punto y algo, pero no me dan los 300 a mí. Pues a lo mejor hay un error en los valores, ¿no? Este es menos punto, bueno, no importa porque lo voy a elevar al cuadrado, pero es punto 15 al cuadrado, ¿no? Y luego al 1 le resto el punto 15. ¿Qué te queda? Punto 85. Bueno, pero en este al cuadrado, pues ya es otro número, ¿verdad? Y luego ese lo elevo a las 3 medios. Y luego lo divido entre 3 por 10 a la menos 3. Déjelo hago otra vez a ver si sale. Sí, ¿alguien más tiene duda para sacarlo? Porque no, necesitan practicar ese pedacito en la calculadora. Yo sé que este es el número, ¿verdad? Porque si no, no me saldría este. Y ahorita les voy a enseñar otro método para calcularlo. Entonces, me debe dar el mismo número, ¿no? No me podría dar el número si ese número estaría equivocado, estuviese equivocado. Entonces, pero acá ahora lo que quiero demostrar es de que en los ejes que habíamos marcado, voy a marcar otra vez para tener los mismos colores. Bueno. Entonces, otra vez, yo tengo estos ejes aquí, ¿no? Me voy a corregir un poquito la imagen, porque estoy como que fuera otra vez de... Aquí está. Entonces, yo tengo este eje de aquí. ¿Sí? Este lo voy a marcar como la X minúscula y este lo voy a marcar como la Y minúscula, ¿no? Y luego sobre estos ejes ahora tengo que forman esta tangente y esta normal. Entonces, yo tengo una velocidad para acá constante. Tengo una velocidad constante en esta dirección, que quiere decir que no tengo ninguna aceleración tangencial. Entonces, la aceleración en esta dirección debe de ser 0. ¿Sí me explico? Toda la aceleración que tengo la tengo en esta dirección. Entonces, voy a marcar esa aceleración en esta dirección. No quiero ese color, no me funciona. Voy a escribir con rojo. Entonces, para acá voy a marcar la aceleración normal. Esta es la aceleración normal. ¿Sí? Pero entonces, esta aceleración la voy a descomponer en la dirección X y en la dirección Y. ¿Sí? En X y en Y. Y esos van a ser sus componentes, ¿no? Entonces, para que esto suceda, entonces yo tengo que tener una aceleración en X y en Y, ¿verdad? Cuando esta tiene que ser 0. Entonces quiere decir que esta componente se deben de anular una con respecto a la otra. ¿Sí me explico? Déjame, voy a checar una nota aquí que tengo. Ok. Y esa es una nota chistosita. Ok. Entonces lo que necesito es de que se contrarrestre. Entonces yo sé, y ahí ese es el pedacito que es la parte que se vuelve un poquito más confusa, de que voy a reducir mi aceleración en esta dirección. O sea, voy a reducir mi velocidad, entonces voy a tener que tener una aceleración para acá. Y voy a empezar a subir, entonces debo de tener una aceleración en esta dirección. ¿Sí me explico? Pero estas dos, la proyección de esta distancia y esta distancia de aquí, deben de ser iguales.
Sí, las aceleraciones en estas direcciones, esta vendría siendo la aceleración en X y esta vendría siendo la aceleración en Y. Estas dos aceleraciones deben de tener la misma cantidad en estas direcciones para que se puedan compensar, porque en la aceleración tangencial debe de ser igual a 0, ¿sí? La aceleración tangencial debe de ser igual a 0. Para que sea 0, estas se deben de cancelar. ¿Sí explico? Una va hacia acá y la otra va hacia acá. Estas dos magnitudes se deben de cancelar. Y esto coincide con que utilicemos estas otras ecuaciones de acá. Pues que aquí ya como que no me cabe en el pizarrón, pero la derivación, o sea, resolviéndolo por este método, lo van a encontrar en las notas que pertenecen a este capítulo, ¿no? Este ejemplo lo tienen también en las notas que yo les proporcioné. Pero viene resuelto principalmente por este método. Aquí lo que quiero es hacerle énfasis en que si ustedes tienen las ecuaciones, esta ecuación, y la van a derivar con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces la deben de hacer de esta manera, ¿sí? Respetando esto del puntito arriba. Y si van ustedes a derivar exactamente la misma ecuación, pero ahora la van a derivar con respecto a la posición, entonces les quedan estas ecuaciones de aquí. Estas ecuaciones les sirven a ustedes para encontrar el radio de giro. Y estas otras ecuaciones les permiten a ustedes encontrar las relaciones entre las velocidades y las relaciones entre las aceleraciones. Y se cumple entonces que la aceleración tangencial es 0. La aceleración normal es la única aceleración que en realidad tenemos porque está viajando a una velocidad constante. La aceleración normal la tengo porque estoy viajando sobre una curva. Si no estuviera sobre la curva, no tendría esa aceleración normal. ¿Sí? Si me explico, si el carro simplemente estuviera en un inclinado así a velocidad constante, entonces yo no tendría aceleración normal. Pero como estoy dando una curva, entonces tengo una aceleración normal. Y aquí les hago una pregunta que a veces sí está medio interesante, pero si yo estoy en un carro y el carro de frente da la vuelta para allá, ¿hacia dónde se echa mi cuerpo? ¿Hacia dónde me avienta a mí la inercia? ¿O hacia dónde quiere continuar mi inercia? Hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Ok. Esta aceleración, ¿verdad? Es hacia adentro. ¿Y hacia dónde se querría ir el carro? O sea, si yo doy yo trato de saltar una loma que está muy empinadita, si está como con mucha cresta, ¿qué le va a pasar al carro? ¿Voy a poder hacer esta vuelta? No. No, el carro ya se va a seguir, ¿no? ¿Por qué? Por la inercia que lleva el carro. Entonces, lo mismo que sucede. Si esta aceleración normal es muy grande, lo que implica es de que el carro se está despegando de la carretera. Y para saber eso, lo necesito compararlo entonces con la descomposición de la aceleración de la gravedad. Entonces, si esta aceleración normal, descompuesta en el ángulo, aquí la tengo un poquito exagerada, parece que es 45 grados, no, pero la verdad es de que este ángulo de aquí, es 8 grados. Es este número de aquí. ¿Sí? Este de aquí es 8 grados, este de aquí es 8 grados, ¿no? Este es 8 grados, este de aquí es 8 grados. ¿Sí? Este de aquí vendría siendo el complemento. Ok. Tendría que descomponer la gravedad para ver cuánta gravedad tengo en esta dirección, como si fuera una descomposición de la gravedad. Si esta aceleración es más grande que la descomposición de la gravedad, entonces el carro se va a despegar de la curva. El carro va a empezar a volar. Ok. ¿Dudas sobre esto? Algo porque así como que filosóficamente pues, se ve sencillo, ¿no? Entonces, otra vez, derivo con respecto al tiempo para encontrar las relaciones entre velocidades y luego la relación entre aceleraciones. Derivo con respecto a la posición para encontrar el radio de giro. Con el radio de giro y con la definición de la aceleración normal, puedo entonces encontrar la aceleración normal. Como el problema también me dice a mí que no tengo aceleración tangencial, o sea, que tengo una velocidad constante, entonces se debe de cumplir este diagrama que estamos generando acá. Profe, Mándame. yo tengo una pregunta, pero es sacando un poquito del tema. Es de ayer se me ocurrió, pero ya en la noche. Va a sacar un poquito de tema. Sí, dime. Por ejemplo, si yo voy en un carro y digamos que voy a 50 kilómetros por hora, si yo piso el acelerador hasta cierto punto, entonces el carro va a empezar a acelerar. ¿Estoy en lo correcto? Sí.
Pero, por ejemplo, si lo acelero hasta cierto punto, el carro va a empezar a acelerar hasta que alcance tal velocidad para que trabaje igual con el motor. Pero si yo lo dejo hasta ese punto pisar el acelerador, pero si yo constantemente le voy dando más, lo voy pisando más, entonces ahí sí no... El otro ejemplo sería aceleración constante, si los dejo acelerar hasta cierto punto. Si tú traes el carro, ¿no? Otra vez vas andando y tú lo aceleras, entonces depende de cómo estés acelerando, porque si tú mantienes una aceleración constante, entonces el carro debe de seguir acelerando. Lo que pasa es de que tú no controlas la velocidad directamente con el acelerador de tu carro y tampoco controlas directamente la aceleración con respecto al cómo pisas el carro. O sea, tú sabes que si estás en una horizontal y pisas el acelerador, no sé, 1 centímetro, pues tienes un arranque, ¿no? Y si tú tienes el carro en una inclinada y vuelves a pisar el acelerador, digamos otra vez, el mismo centímetro de antes, no vas a tener el mismo arranque. ¿Sí me explico? Porque ahora te detiene pues el hecho de que estás en una empinada, ¿no? Ahora, una cosa semejante sucede con el carro. Digamos que tú vas a cero de velocidad y lo aceleras, pues arrancas, ¿no? Pero cuando ya vas, digamos, a 100 kilómetros por hora, la resistencia del aire ya no te va a permitir, entonces se va a resistir a que tú aceleres. Entonces, si cuando ibas a 0 de velocidad, le podías acelerar 1 centímetro y te daba una respuesta, pero cuando ya vas a 100 de velocidad y le pisas el acelerador 1 centímetro, no te va a dar la misma respuesta porque tienes la resistencia del aire. Esa resistencia del aire es muy semejante a la resistencia que tienes cuando estás en la inclinada, ¿no? Tú le aceleras cuando estás en horizontal, tienes una respuesta. Le aceleras cuando estás en inclinado, pues no vas a tener la misma respuesta, va a ser inferior, ¿sí? Entonces, tú no controlas directamente la aceleración de tu carro, pero una aceleración constante implicaría entonces de que el carro está aumentando su velocidad con esta velocidad constante, ¿no? O sea, digo, pero bueno, esta relación constante de aceleración constante. Entonces, no sé si ya quieran que les quite este dibujo o cómo le hago para que puedan ver este otro tipo de diagrama. Pero eso sería el diagrama que tiene que ver con, pues, gráfica, ¿no? O sea, déjame, aquí tengo un espacio chiquitito, voy a ver si lo puedo hacer en la gráfica aquí. O es más, se me hace que se me ocurrió una idea. Si hago esto así rápidamente, van a poder ver un poquito más grande el espacio, ¿no? Pero entonces aquí la idea, ¿no? De que si yo tengo, bueno, esta es la gráfica de la posición, ¿no? Esta es la gráfica de la velocidad y esta vendría siendo la gráfica de la aceleración. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo aceleración constante, se va a hacer así. Yo tengo velocidad, la velocidad se va a comportar así y la posición se va a comportar así. Pero tú cuando le aceleras a tu carro, esto tú no tienes un control directo sobre esto. ¿Sí me explico? Es un poquito más fácil. Las únicas cosas que sí he visto que como que tienen mayor facilidad para tener ese tipo de control son motores eléctricos y cuando lo tienes girando, no cuando se lo acoplas tú a un sistema, pues como un carro, ¿no? Pero es difícil controlar la aceleración de esa manera. La aceleración constante, que sí es como que bastante fácil de considerar, es la aceleración de la gravedad. Ok, muy bien, pero ahí estamos viendo factores externos, ¿no? Por ejemplo, la resistencia del aire, suponiendo que hay una subida o dependiendo también del camino, ¿no? Pero en una situación perfecta, la ideal para el carro, ahí tampoco habría control de la aceleración. Es que no tienes tú, o sea, es lo que te digo, tú cuando pisas el acelerador de tu carro no controlas directamente la aceleración, porque depende de la resistencia del aire, depende de si el aire va en tu dirección o va en contra de ti, depende de si estás en una inclinada o no estás en una inclinada, y luego aparte de eso, porque todavía para hacerlo más complejo, la potencia de tu motor es diferente a diferentes revoluciones. Entonces, la verdad es de que tener así como que una aceleración constante en un carro es muy difícil. Lo que sí puedes hacer es como que manipular la aceleración para mantener una velocidad constante. Eso sí es más fácil de hacer en un carro. Eso sí es más fácil de controlarlo. Una otra manera de como que de imaginarte una aceleración constante es más bien si tuvieras una especie de propulsor, si tuvieras, digamos, un cohete.